Salud de la Universidad del Quindío. Eh, Estos espacios pues son cada 15 días. Hace 15 días pues tuvimos inconvenientes técnicos y no pudimos hacer la conferencia, pero en el día de hoy esperamos que todo funcione perfectamente y podamos llevar a un buen término esta conferencia que es muy interesante para todos. Eh, Tenemos hoy al conferencista Julio César Rugiano Arce, que es egresado del programa. Él es especialista en gerencia de la seguridad solo en el trabajo. También es especialista en gestión del talento humano por competencias. Entonces, pues, de verdad que tiene una buena hoja de vida y ha sido, pues, un profesional muy destacado en el departamento del Valle, específicamente en Cali. Entonces, por eso, pues, decidimos extender la invitación que él amablemente nos aceptó. Pues va a compartir con nosotros hoy el tema de seguridad basada en el comportamiento, que, que, pues, de verdad que es un tema muy interesante para todos y muy importante de poder aplicarlo en nuestras empresas. Bienvenidos nuevamente y los dejo en compañía de Julio César Rubián con la conferencia de seguridad basada en el comportamiento. Muchas gracias. Carlos, muchísimas gracias. Muy buenas noches para todos. Ya pues con esta presentación que me hizo Carlos, pues no me voy a extender más. Solamente para complementar, cuento con 18 años de experiencia en materia de seguridad y salud en el trabajo, realizando mi extensión profesional para empresas nacionales, multinacionales, tanto de la industria como de servicios. Y pues bueno, hoy que fui invitado pues por mi alma mater para poderles hablar a ustedes de seguridad basada en el comportamiento, quiero decirles, señores, que esta es una metodología que funciona, que está probada y comprobada en muchos modelos de seguridad y salud en el trabajo que se manejan a nivel mundial. Yo la he podido empezar a trabajar desde el año 2008. Las empresas donde he estado me ha dado muy buenos resultados, disminuyendo tasas de accidentalidad entre un 30 y 40%, pero no es fácil. Es un trabajo que es bastante arduo, muy dispendioso, pero pues al final del ejercicio se pueden ver los resultados al mediano plazo. ¿Por qué suceden los accidentes? Pues los accidentes suceden y lo que se cree culturalmente es que suceden por mala suerte, por fatalidad, por el destino, porque estaba escrito, por ser domingo 7 o por ser martes 13. Pues nada de eso es cierto. Los accidentes obedecen a comportamientos inseguros o actos inseguros. Si ustedes revisan las estadísticas nacionales, cuando ustedes ingresan a fase colda, se pueden dar cuenta, buscando por cualquier sector económico, que el 80% de la accidentalidad en Colombia obedece a actos inseguros. El otro 20% es meramente condiciones inseguras. Es algo que nos debe preocupar. ¿Por qué? Porque la seguridad y salud en el trabajo arranca en Colombia en 1979 con lo que conocimos como salud ocupacional. Con muchos ensayos, prueba, ensayo y error, se empezó a fortalecer los programas de salud ocupacional empresariales. Llega la ley 100 del 93, nos da un gran empujón. El decreto 1295 del 94 estructura lo que es el sistema general de riesgos profesionales en esa época y ya nosotros tenemos un protagonismo bastante importante en las empresas, pero de todas formas se seguía accidentando la gente y el costo de los accidentes, tanto para las ARLs, que es el costo directo, como para las empresas, en su costo indirecto se veía bastante elevado. Hoy por hoy, que ya tenemos, ya no hablamos de programas de salud ocupacional, sino que hablamos de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde el objetivo de la estructuración de un sistema de gestión es la mejora continua, se siguen presentando accidentes. Entonces aquí la gran interrogante que yo les dejo a todos ustedes es, los accidentes se han presentado por más de 20 años, pero el problema es por la ley, el problema es por el marco normativo o el problema es porque nosotros desde la parte conductual no cumplimos las leyes, no nos apegamos a las normas. ¿Sí? Esa es la gran reflexión que les quiero dejar
a ustedes, colegas, esta noche, lo que yo he podido determinar desde la experiencia es que somos una sociedad que no nos gusta cumplir las normas, no nos gusta cumplir las leyes. Entonces, acto seguido, las estadísticas que tenemos nosotros en materia de accidentalidad. Y lo podemos ver en cualquier circunstancia. Lo podemos ver también, si lo quieren extrapolar, con el tema de seguridad vial. Todos los días hay un accidente y los accidentes son por imprudencia. Entonces, siguiendo acá con este tema, la diferencia entre acto y condición insegura. Ya ustedes saben que un acto inseguro es una decisión propia del individuo que conlleva a la ocurrencia de un accidente, ¿sí? La condición insegura es la que es propia del medio ambiente de trabajo donde yo estoy realizando la labor. El 96% de los accidentes ocurren por actos inseguros y son causados por las personas. El otro 4% por condiciones inseguras y causados por el medio ambiente de trabajo o por la maquinaria, ¿sí? Pero les recuerdo, para Colombia, el 80% de los accidentes en cualquier empresa, de cualquier actividad económica, es por actos inseguros. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, señores? ¿Ninguna? ¿Sí me están No, escuchando? señor, no. No, señor. Ok, No, señor, no hay No duda hasta tenemos este ninguna momento. pregunta. ok, muchas gracias. ¿Por qué implementar el modelo de seguridad basado en el comportamiento? Sencillo, porque dentro del marco normativo que nosotros tenemos en el decreto 1072 de 2015, ¿sí? En el artículo 2.2.4.6.7, nos dice que tenemos que identificar peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles. Dentro del marco normativo del 1072, una de las obligaciones de los empleadores es definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el diseño, implementación, revisión, evaluación y mejora de las medidas de prevención y control para la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar del trabajo. El numeral 6 me dice que debemos adoptar disposiciones efectivas para desarrollar las medidas de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y el establecimiento de controles que prevengan daños en la salud de los trabajadores. Esto, en síntesis, nos dicen, las empresas están obligadas a buscar cualquier medio que sea necesario desde el punto de vista técnico y científico para hacer la gestión integral de los riesgos. Básicamente es eso. ¿Ok? Entonces, bajo ese marco normativo y bajo el compromiso que tenga la gerencia en la estructuración del sistema de gestión desde sus objetivos y su política, pues se toma la decisión si se implementa este modelo de comportamiento seguro o no. ¿Listo? Porque pues finalmente esto no es una camisa de 11 varas, pero sí es una gran alternativa que nos permite poder hacer una gestión importante para la disminución de los actos inseguros. Entonces, ¿por qué implementar el esquema de seguridad basada en el comportamiento? Aporta los siguientes beneficios. Obviamente, la disminución significativa de accidentes laborales causados por actos inseguros. Estimula un enfoque proactivo, porque cuando yo empiezo a trabajar el comportamiento seguro en las personas, también voy cambiando su enfoque y voy cambiando su forma de pensar. Y esto no se ve reflejado solamente en el trabajo, se ve también reflejado desde el punto de vista social. Y es importante también recordar que el impacto que nosotros tenemos como profesionales en salud ocupacional es también un impacto de orden social. Entonces es necesario hacer una pedagogía positiva para poder cambiar ciertos roles y ciertos manejos que nosotros tenemos como individuos actores de una comunidad. ¿Aumenta la participación del trabajador y el sentido de pertenencia? Claro que sí. Cuando yo involucro a mi trabajador en la estructuración del sistema de gestión, cuando yo lo invito a que participe en los modelos de comportamiento seguro, cuando yo lo involucro, realmente él va a tener un sentido de pertenencia en la organización, va a ver cómo
desde su rol y desde su posición, él está aportando no solamente desde el punto de vista operacional, sino desde el punto de vista de la generación de procesos al desarrollo y al cambio en la cultura de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Se promueve la cultura del autocuidado? Claro que sí, todos hablamos de cultura del autocuidado, pero realmente, ¿qué es autocuidado? El autocuidado es la capacidad que yo tengo como individuo de cuidarme y de protegerme frente a cualquier adversidad, ¿sí? Y sin sacar excusas. Pero entonces, ¿qué pasa con el autocuidado cuando realizamos esas capacitaciones de autocuidado? En este momento yo puedo tener puesto el tapabocas, pero entonces me lo quito un momentico porque es que tengo mucho calor, pero estoy en un sitio cerrado y estoy con 15 personas, por ejemplo. Ah, no, pero es que me lo quito un momentico, pero lo he tenido puesto todo el día, ¿sí? Excusas como esas vamos a encontrar en el trabajo. Entonces, cuando nosotros realmente promovemos una cultura de autocuidado, nos vamos a encontrar una cultura organizacional en donde ustedes llegan a una empresa y si están perdidos o no están caminando por los senderos peatonales, incluso la persona de servicios generales es la que le hace a usted la retroalimentación positiva, lleva hacia el sitio donde usted va a dirigirse, en donde ya se habla del concepto de seguridad desde la alta dirección hasta la persona operativa. Y hay un corte transversal, porque este modelo involucra a todas las áreas, a todos los procesos productivos y a todos los cargos en la organización. ¿Extiende y complementa el proceso tradicional de observación de seguridad? Claro que sí, porque pues desafortunadamente se tiene todavía la concepción que el modelo del profesional de salud ocupacional debe ser un modelo vigilante, un modelo policivo, y eso no es así. Nosotros estamos para administrar, estamos para gestionar y estamos para gerenciar los sistemas de gestión y todo el modelo de gestión integral de riesgos en una organización. Nosotros no estamos para estar todo el día revisando si Pepito Pérez está haciendo o no está haciendo. Entonces esto también nos libera de esa carga, nos libera de esa imagen que todavía se tiene de que somos policías y que si no estamos, las cosas no van a funcionar bien. ¿Conecta al liderazgo y al sistema existente de administración de seguridad? Claro que sí. Ahí ustedes van a poder encontrar cómo muchos colaboradores van a ganar un protagonismo positivo, van a ser ellos los veedores y los garantes del modelo del sistema, van a ser una figura como un vigía de seguridad, pero dentro del modelo del sistema basado de seguridad basada en el comportamiento, perdón. Entonces, esto va a hacer que aquellas personas que lideran sistemas de gestión hoy en día, pero que no tienen personas a cargo, dentro de la parte operativa puedan descansar porque al tener líderes reconocidos que empiecen a hacer identificación de actos inseguros y de condiciones inseguras, el trabajo operativo se me va a disminuir porque voy a tener quien me reporte y poder enfocar mi energía realmente en la administración, en el mantenimiento y en el mejoramiento de mi sistema de gestión. Y por último, pues genera un valor personal por la seguridad, eso es indudable. No vamos a encontrar gente que hable del concepto de seguridad de que sí, no, yo me cuido, pero es que yo me cuido mientras estoy dictando la capacitación, o yo me cuido mientras el profesional de salud ocupacional me está viendo. No, yo me cuido porque es que debo cuidarme. Primero, porque es mi obligación propia como individuo. Segundo, porque tengo una obligación social y familiar con mi núcleo. Y tercero, porque le voy a agregar valor a lo que estoy haciendo a la compañía. ¿Sí? A eso es a lo que nosotros queremos llegar cuando abordamos a un colaborador que está participando en la implementación de la seguridad basada en el comportamiento. Los trabajadores realizan actos inseguros en la tierra, en el agua, en el aire y en todas partes. ¿Sí? Esto no discrimina actividad económica, no discrimina ningún tipo de empresa y no discrimina ninguna política organizacional. ¿Sí? Los actos inseguros son como los mosquitos, se puede matar uno por uno, pero ellos van a seguir viniendo si nosotros no hacemos un análisis de causas básicas para poder eliminar esos actos inseguros. El único modo de poder acabarlos
es secando los pantanos en los que se desarrollan los mosquitos. ¿Cuáles son los pantanos? Las condiciones inseguras, los actos inseguros, los factores personales y los factores del trabajo. Recuerden que esto hace parte de la metodología de investigación de incidentes y accidentes. Aquí un paréntesis importante. Para que haya éxito también con la implementación de un programa de seguridad basada en el comportamiento, es importante estar gestionando el reporte, la investigación y la gestión de planes de acción frente a los incidentes. ¿Sí? Recordando que el incidente, caballeros, es un suceso acaecido que pudo generar una lesión, pero no lo hizo. ¿Sí? Y el accidente, la definición de accidente laboral, de acuerdo a la Ley 1562 de 2012, me dice suceso repentino que sobrevenga por causa con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, la invalidez o la muerte. Entonces, en el primer escenario no hay lesión. Sí pueden haber personas involucradas, pero fue un evento en el medio ambiente de trabajo, pero no hubo lesiones. En el segundo, yo puedo estar abriendo mi cajón para sacar un elemento del cajón, cerrar y en ese momento machucarme. Yo ya tengo una lesión orgánica, porque así es literal la norma. Automáticamente eso se configura como accidente laboral. Sí. Correcto. ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Ok. Entonces, cuando nosotros empezamos a atacar todos estos pantanos, empezamos a ver cómo se desarrolla una cultura de seguridad completamente diferente. Vuelvo y les digo, soy enfático en eso. El éxito también es atacar los factores de trabajo y los factores personales en las investigaciones de accidente laboral. A ustedes van a tener ahí un insumo muy grande, bastante importante, donde van a poder determinar de raíz si el tema son factores comportamentales o son factores ambientales a nivel laboral. Ahora, ¿qué es la seguridad basada en el comportamiento? Es una herramienta de gestión cuyo foco es el comportamiento de los trabajadores, basada en un proceso de cambio de su actividad hacia la seguridad y salud en el trabajo, de estos como valores. ¿Qué significa eso? Cuando yo apropio para mi comportamiento un valor, eso se vuelve inquebrantable. Si desde mi casa me enseñaron a no robar, a respetar a mis mayores, a hacer una fila, a no hacer trampa, pues indudablemente si eso ha sido mi modelo de vida, muy seguramente no voy a quebrantar esos valores. Pasa lo mismo con el concepto de seguridad. Cuando ya la persona lo apropia y lo apropia como valor, pase lo que pase, él siempre va a estar pensando en su seguridad primero. Esta metodología fue desarrollada en Estados Unidos. El tema de comportamiento en inglés behavior, basic safety, seguridad basada en el comportamiento. En español también se conoce o seguridad basada en valores o seguridad basada en las personas, ¿sí? Pero este modelo, señores, lo que hace es intervenir al individuo. ¿Por qué es importante para mí este modelo? Porque de pronto alguno de ustedes ya está trabajando en organizaciones en donde haya un presupuesto robusto, donde se estén desarrollando una serie de componentes para poder mejorar condiciones inseguras. Ustedes, algunos ya estarán manejando presupuestos importantes, pero al final del año ven que su sistema de gestión avanza, ven que va madurando, pero los accidentes no se detienen. Tenemos ya cronogramas de capacitación, tenemos sistemas de vigilancia epidemiológica, entrega de dotación, elementos de protección personal por doquier, pero el tema sigue ocurriendo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros le lavamos el cerebro de manera positiva al trabajador, el trabajador entiende una cosa. Primero, que el gasto nos afecta a todos. Porque lo primero que ustedes van a ver cuando empiecen a intervenir a la gente es que cuando hay un daño, cuando tienen que reportar alguna pérdida, lo primero que dicen, no, pues para eso la empresa tiene plata. Cuando ellos empiezan
a trabajar en valores se dan cuenta del sentido de pertenencia y se van dando cuenta que la seguridad es un gasto y empiezan a hacer un sinnúmero de cosas para apoyarnos a nosotros en una gestión positiva de los riesgos. Y ya ellos empiezan a hablar, y cuando digo ellos, hablo de los trabajadores, empiezan a hablar ya con propiedad, con argumento, sobre la identificación de factores de riesgo, la identificación de peligros, ¿sí? Incluso se vuelven vigías frente a actores externos o partes interesadas. ¿Cuáles son las partes interesadas del sistema de gestión? Visitantes, clientes, proveedores, ¿sí? Contratistas. ¿En qué consiste la seguridad basada en el comportamiento? Pues consiste en modificar patrones de conducta insegura a través de un sistema planificado y estructurado siguiendo el siguiente esquema. En su eje central. Acá. Pero él está siendo intervenido por un proceso de observación. Luego de que yo observo ese comportamiento, puedo definir y clasificar qué es lo que pasa al interior de ese comportamiento. Luego empiezo a hacer una medición, luego hago un proceso de retroalimentación y finalizo con un refuerzo. Esa es la forma en que se sintetiza el modelo de seguridad basada en el comportamiento. Yo lo observo, empiezo a definir, a clasificar qué comportamientos son positivos, qué comportamientos son negativos. Empiezo a hacer una medición. Paralelo a eso, hago la retroalimentación con el trabajador y hago el refuerzo. ¿Qué pregunta tienen hasta ahí, muchachos? Ok, entonces continuamos por acá. ¿Cómo vamos a aplicar esta herramienta? Generalmente se puede hacer 4 o 5 pasos. Cuando ustedes ya vayan cogiendo experiencia en la metodología, podrán abreviar. Al principio, pues sí es como les dije al inicio, bastante dispendioso, bastante engorroso, pero los resultados se ven al mediano plazo. Se centran primero, pues dentro de los pasos que hay que hacer, lo primero es centrarse en la conducta observable del trabajador. Entonces yo lo que hago es que, por ejemplo, si yo voy a intervenir a un soldador, entonces me voy para el área de mantenimiento y empiezo a determinar cuál es ese patrón de comportamiento del soldador, qué hace en la mañana. Entonces yo empiezo a hacer un análisis de tareas. Entonces él llega, alista su herramienta, saca las piezas que va a soldar, las termina de soldar y las organiza, ¿sí? Y dentro de esas conductas voy definiendo cuáles comportamientos durante la ejecución de sus tareas han sido inseguros. Y voy haciendo trazabilidad en una base de datos. Jairo, ¿cómo le va? Luego, cuento con procedimientos escritos y detallados para su puesta en práctica. Cuando yo defino cuáles son los comportamientos que son inseguros, yo paralelo debo ir construyendo un procedimiento escrito que debe ser siempre concertado y validado con ese trabajador para mostrarle cómo ese comportamiento inseguro lo podemos volver un comportamiento seguro. Eso siempre tiene que ser validado con él y obviamente también validado con su supervisor o jefe inmediato. ¿Sí? Suelen entregar su aplicación a los propios trabajadores, como les estoy diciendo en ese momento. Y lo más importante, no se requieren teorías psicológicas obsoletas para explicar la motivación y el cambio de la conducta hacia la seguridad. Entonces, cuando yo voy a abordar a los trabajadores, yo lo que hago es reuniones pequeñas. Entonces, máximo 5 o 7 trabajadores. Y yo los cojo y les digo, bueno, a cada uno, les digo, ¿qué te motivó a estar trabajando en esta empresa? ¿Qué te motiva a realizar tus actividades en la semana? ¿Cuál es tu motivación personal?
cuál es tu motivación familiar, cuál es tu motivación social. Entonces, cuando ellos ya se van soltando y me van contando cuáles son sus motivaciones, yo les digo, bueno, ¿qué pasa si ese proyecto de vida y esos objetivos de motivación se llegan a ver truncados por la ocurrencia de un accidente? Entonces, ¿qué pasaría con tu grupo familiar? Entonces, por ejemplo, yo les muestro las fotos de su familia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría cuando tu hijo o tu hija te ven con una lesión, con una minusvalía? ¿Qué pasa cuando tú ya no puedes ir a jugar fútbol con tu hijo? ¿Qué pasa cuando tú ya no puedes compartir con tu pareja? Entonces, cuando se toca al ser desde algo que realmente lo motive, automáticamente, caballeros, ustedes van a tener el 100% de la atención de ese trabajador. Si nosotros le llegamos con el discurso técnico, que no es que vamos a implementar el modelo de seguridad basada en el comportamiento, pensando en el autocuidado para evitar actos inseguros, les están hablando en chino. Nosotros tenemos que buscar qué motiva a la persona. Entonces, viene el primer trabajo arduo, porque si yo trabajo en una compañía de 300 personas, no a todos nos motiva lo mismo, porque todos somos un universo diferente. Por eso es que estas capacitaciones de socialización, de implementación del sistema, uno no la puede hacer con grandes grupos. ¿Por qué? Porque cuando la hace con grandes grupos y yo quiero preguntar qué los motiva, solamente uno o dos me van a contestar, como lo que está pasando en este momento aquí en esta conferencia virtual, cuando les digo, me escuchan y solamente me responde uno o dos, ¿sí? Porque se pierde ese efecto. Entonces, cuando son grupos más pequeños, ya entran en un grado de confort, de confianza, y ya no tienen escapatoria, porque 7 personas encerradas con el líder, cuando ya lo están viendo a los ojos y le dice, ¿qué te motiva? Pues sí o sí tiene que responder. Entonces se van soltando y ahí van apareciendo una serie de cosas interesantes, tan interesantes que a veces llega uno a puntos y a momentos que les cuentan motivaciones, aspiraciones o cosas que están haciendo que uno ni siquiera sabía que las estaban realizando. Entonces aprende uno a conocer realmente a las personas con este abordaje. 5 claves que hay que tener para poder implementar de manera exitosa la seguridad basada en el comportamiento. La conducta a observar, ¿sí? Debe ser elegida de común acuerdo entre los mandos y los técnicos, o sea, entre los jefes y los operarios. Hace un momento les dije que yo hago un inventario de tareas y ese inventario de tareas yo busco cuáles son los comportamientos críticos. Entonces, a esos comportamientos críticos, ¿sí? Digan ustedes que salen 5 o 6, pues yo no los puedo intervenir los 5 o 6 al mismo tiempo porque, pues, ¿qué más quisiera yo? Pero pues toca ir paso por paso. Entonces tenemos que empezar a poner en común, bueno, ¿cuántos vamos a intervenir? Listo. Intervengamos los 2 primeros que son los más representativos. Ok. Entonces vamos a trabajar sobre los 2 primeros. Entonces ya sabemos qué es lo que necesitamos que el colaborador haga. Ahora vamos a enseñarle cómo hacerlo. Cuando empezamos a intervenir esos comportamientos que hemos elegido con los supervisores, también hay que hacer una aclaración. Como lo que queremos cambiar es la parte conductual y la parte conductual va amarrada a un proceso de racionamiento propio del individuo, no se espera que el supervisor a mí me esté diciendo, sí, yo lo voy a apoyar con esto, pero que mañana contradiga el proceso dictando una orden que vaya en contravía de esta implementación. Me explico. Si yo estoy diciéndole al soldador que en todo momento debe utilizar las mamparas, ¿sí? Que son los bloqueos de la chispa caliente resultante del proceso de soldadura, el supervisor no me puede salir mañana que, no vea, sóldeme aquí esta pieza en un momentico, que esos son 2 minutos, y no, pues ¿para qué se va a ir a traer las mamparas y más se demora trayendo las mamparas que haciendo esto? No, el supervisor también debe apoyar eso. Bueno, sí, te necesito aquí 2 minuticos, pero entonces hagamos una cosa. Anda, trae las mamparas o pedile a Julanito que te ayude, yo te espero acá. ¿Sí? Eso es lo que nosotros esperamos cuando de común acuerdo estamos interviniendo algún comportamiento inseguro. Llegar a una convención entre lo observable y lo no observable.
¿sí? Ya que según el autor de esta metodología, en la práctica, una de las dificultades importantes para los objetivos de la evaluación parece ser la determinación de lo que es observable. Me explico. No es lo mismo que yo, cuando apenas estoy empezando con las conductas de comportamiento seguro, haga una lista de tareas en donde diga, el soldador llegó al área de mantenimiento. El soldador acaba de recoger su herramienta de trabajo. El soldador se dispone a traer las mamparas. El soldador está encendiendo el equipo de oxicorte. ¿Sí? Pues obviamente esas son actividades que hacen parte de un diagrama de proceso, pero no son relevantes para una observación de trabajo seguro. ¿Sí? El soldador suspendió y se fue a tomar líquido para hidratarse. No, yo lo que tengo que ir, una vez he listado todas las actividades que él hace, tengo que empezar a tachar lo que no es relevante para empezar a dejar lo que es relevante y de eso relevante, revisar realmente qué es lo que es inseguro para poderlo intervenir. Luego que yo ya he hecho todo esto, defino el periodo durante el cual se van a efectuar las observaciones, ya que es poco práctico tratar de observar durante toda la jornada laboral determinadas conductas. ¿Por qué? Primero porque puede haber un sesgo, ¿sí? En el levantamiento de la información. Segundo, porque algunos trabajadores pues se van a sentir intimidados o puede pasar que durante ese proceso de observación pues estén haciendo todo bien en aras de que ellos van a pensar que si lo hacen de manera inadecuada pues puede venir un castigo. Entonces yo lo que hago es determinar en qué momentos puedo hacer la observación de ese comportamiento. Entonces yo sé que el soldador me trabaja a mí a las 9 de la mañana y que a las 3 de la tarde son los dos picos más altos, por ejemplo. Ah, listo, entonces yo le llego a las 9:20 y le llego a las 3:10. Y el resto del día yo no lo observo, porque está haciendo soldadura o estará haciendo algunas otras actividades. ¿Sí? El otro día, yo le llego por la tarde y no por la mañana. Al siguiente día le llego en la mañana y no en la tarde. Entonces, cuando yo lo hago de esta forma, ella sabe que sí o sí, pues tiene que hacer las actividades como realmente las ha venido realizando para evitar el mayor sesgo posible. Es necesario que la organización haya definido cómo apoyará o impedirá los esfuerzos hacia la mejora de estas conductas objetivo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a poner a hacer esta intervención y este modelo, y la compañía me va a decir, Julio César, pero es que estás invirtiendo demasiado tiempo en esto y no se ven los resultados, pues es importante que la compañía entonces defina. Si no se le va a apostar al modelo de comportamiento seguro, entonces es mejor que lo dejemos hasta acá, porque esta metodología, y aquí sí ya voy a hablarles de tiempo, caballeros, esta metodología, para implementarla, yo me puedo demorar un año. Para ver resultados de primeros cambios comportamentales en los colaboradores, yo me demoro 2 años. O sea, 1 y 2 son 3 años. Y para empezar a ver disminución de accidentalidad, yo lo veo entre el cuarto y el quinto año, perdón. Porque cambiar comportamientos no es sencillo. No es sencillo. Entonces, es importante que cuando yo hago la presentación del proyecto, yo pueda decirle a la dirección, vea, este es el objetivo, esta es mi meta, este es el tiempo que yo voy a intervenir para el desarrollo del trabajo y lo voy a hacer de esta forma, con un cronograma en donde diariamente yo le voy a invertir tanto tiempo a esto, sin descuidar el resto de actividades. ¿Ya? Entonces, ustedes podrán decir, yo le invierto 2 horas o 3 horas al día cuando están solos. Cuando ya tienen un equipo de trabajo y cuando tengan un equipo de trabajo importante, entonces yo lo puedo liderar. Me encarga de la parte operativa y de esta parte operativa yo necesito que usted me haga observaciones de comportamiento para implementar el modelo. Ya, y sale para pintura. Pero cuando les toque solos, como en su momento me tocó a mí,
Pues yo qué hacía, mediodía lo cogía para el tema de campo, entonces en el tema de campo yo mataba 2 pájaros de un solo tiro. Intervenía comportamientos inseguros, los observaba, estaba pendiente de la aparición de incidentes y de una con todo lo que yo tenía ya y con esos insumos, estaba yo teniendo el informe de las inspecciones de seguridad. Entonces, vean cómo con una sola cosa en campo yo puedo hacer muchísimas cosas. Y ya en la tarde yo me dedicaba a manejar todo el tema documental y todo el tema de administración. ¿Sí? Por último, yo mido el impacto de la intervención. Pues el impacto de la intervención se empieza a medir en tiempo. Como les dije, 1 año para intervenir, 2 años para empezar a ver conductas seguras y a partir del 4º y del 5º año, disminución de la accidentalidad. ¿Qué se puede hacer para que los trabajadores quieran trabajar con seguridad? Primero hay que conocer cómo perciben el riesgo, ¿sí? Porque para Juan el riesgo puede ser 1 y para Felipe ese mismo riesgo puede tener una implicación menor, ¿sí? Si para ellos el riesgo no existe, ¿por qué adoptar una medida preventiva? Y eso les va a pasar con aquellos colaboradores que llevan 15, 20, 25, 30 años. Aquellos que le dicen a uno, pues es que usted no me puede enseñar cómo trabajar. Entonces es cuando uno los aborda y uno les dice, es que yo no le voy a enseñar cómo trabajar porque usted es experto en el tema. Usted me va a enseñar a mí. Aquí va a haber una retroalimentación para que algunos comportamientos los podamos cambiar juntos. ¿Sí? Motivar hacia la elección de conductas seguras. ¿Cómo motivo? Buscando qué realmente es lo que le gusta a ese trabajador. ¿Sí? Entonces, cuando yo lo motivo por medio de su núcleo familiar, cuando yo lo motivo desde su parte académica, desde su parte social, yo tengo resultados muy grandes y muy enriquecedores. ¿Por qué han elegido una conducta segura si al optar por la insegura no siempre tienen resultados negativos? Esa va a ser otro gran cuestionamiento al interior de las organizaciones, porque habrá muchos que realicen conductas subestándares y no se accidentan. ¿Y por qué lo hacen? Porque pues es más gratificante, porque ahorran tiempo, no generan reproceso, según ellos, ¿sí? Pero en cualquier momento ese patrón se les puede volver en su contra y pueden realmente generar una lesión. Corregir sus conductas. ¿Por qué corregir hábitos inseguros si son conocidos y tolerados en mi empresa? Volvemos al punto inicial con la alta dirección. Si la gerencia de la compañía no va a apoyar esta metodología y nos va a empezar a entregar resultados inadecuados, pues no va a pasar nada. Entonces, por ejemplo, si yo le estoy diciendo a mi gerente que voy a optar por un modelo de seguridad basada en el comportamiento y voy a empezar a fomentar conducta segura para el uso de elementos de protección personal, ¿qué esperaría yo cuando mi gerente vaya y haga un recorrido a la planta? Pues que tenga sus botas y que tenga sus elementos de protección personal. ¿O es que por ser gerente no se va a accidentar? ¿Sí? Entonces, eso es algo que tenemos que dejarle clara a la dirección, porque también parte de cambiar conductas inseguras va en el ejemplo. ¿Listo? Actividades para promover el cambio de conducta. Primero, pues la evaluación del riesgo percibido, conocer la percepción de los trabajadores hacia los peligros a los que están expuestos, trabajar con ellos en la identificación y valoración del riesgo para que vean la necesidad de adoptar las correspondientes medidas preventivas. Esto lo logran también cuando ustedes están actualizando la matriz de peligros de su empresa. Cuando ustedes desde allí le están enseñando a su colaborador cómo identificar los riesgos, cómo apoyarnos en la gestión de esos peligros desde su rol, ellos van comprendiendo la percepción del riesgo de una manera completamente diferente a la que tienen en su cabeza. Comparte información, facilite la participación para conseguir que sean los propios trabajadores los que decidan optar por las conductas seguras. Entonces aquí uno lo que hace es un proceso de retroalimentación con ellos y uno los lleva al análisis, que ellos mismos sean los que concluyan. Bueno, tú estás haciendo esto, ¿por qué? Pero bueno, si tú lo haces de esta forma, ¿qué crees que podrías conseguir? ¿Cuál es la conclusión de este ejercicio? Que ellos mismos vayan haciendo ese análisis metódico para que sean ellos partícipes de las conclusiones que vamos a empezar a tomar en la intervención del modelo.
Tenemos que realizar actividades para promover cambios de conducta mediante observaciones planeadas, ¿sí? Encuentros preventivos. Las observaciones planeadas, hay que establecer sistemas de vigilancia participativo que permitan conocer cuáles son prácticas inseguras que se llevan a cabo en su empresa y poder así corregirlas a través de técnicas positivas. Reforzar hábitos seguros, ¿sí? Porque es supremamente aburridor y hay que colocarse también en la posición del colaborador, supremamente aburridor que a mí siempre me estén retroalimentando frente a lo negativo. El ser humano necesita reconocimiento, el ser humano necesita ser valorado, ¿sí? Si bien es cierto, a todos nos contratan en una organización para generar resultados, no está de más que si ustedes, por ejemplo, en este momento acaban de finalizar un proceso de auditoría del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con el Ministerio del Trabajo, les digan, señores, el trabajo fue impecable, muchas gracias. Eso no quita ni pone, pero para uno lo deja con un reconocimiento y con un sentido de valor y de pertenencia muy grande, ¿sí? Más aún, cuando yo reconozco a un colaborador y le digo, por tu actuar durante esta semana, has hecho las cosas de manera positiva, las has hecho también, que queremos premiarte, queremos felicitarte, ¿sí? Eso también nos ayuda para que los muchachos vayan entendiendo que el concepto de seguridad puede cambiar la percepción y la imagen también de una persona al interior del trabajo. Los encuentros preventivos. Implante una sistemática de participación y mejora a través de reuniones periódicas entre la línea de mando y los trabajadores. Aquí lo que tenemos que hacer con los supervisores es decirles, yo no me puedo estar reuniendo todo el tiempo con los muchachos porque si no, pues me pueden coger apatía. Ustedes también se tienen que reunir con ellos para que hayan dos efectos. Uno, de retroalimentación, de feedback, y el otro, para que vean desde el ejemplo que sus jefes inmediatos sí se están comprometiendo con el cambio organizacional en conceptos de seguridad. Para que vean que no solamente es el responsable de seguridad y salud en el trabajo el que está hablando del tema, sino que ellos también. Que ellos también recojan esa retroalimentación, la documenten y nos entreguen ese insumo luego a nosotros. Y ya luego nosotros pues, nos reunimos con esos supervisores. ¿Sí? Comportamientos que se deben atacar. Definitivamente hay que atacar la negligencia, la indiferencia, la falta de criterio, la ira, el mal humor, el tema de alcohol y drogadicción, los hábitos de trabajo inadecuados, la distracción o la falta de atención. ¿Sí? Con el tema de la distracción, pues puede haber un tema de bromas. Hay que también definir eso, pues hay trabajadores que son muy jocosos y pues esas pausitas activas son importantes y son necesarias en ambientes laborales como los que manejamos hoy en día, donde manejamos presión por tener todo ya y atender todo ya. Pero también hay que enseñarles que hay momentos en donde los riesgos no me permiten hacer ese tipo de bromas, ¿sí? Entonces, estos programas, estos comportamientos también tienen que ir de la mano, apoyados desde el área de recursos humanos o gestión humana, como se llamen en las empresas donde ustedes están, para que hayan espacios de esparcimiento diferentes a la sala de capacitación, ¿sí? Para que ellos vayan retroalimentándose, para que ellos vayan recibiendo información adicional frente a estos criterios que nosotros queremos atacar. La curiosidad, ¿sí? Hay trabajadores que por querer hacer más son muy curiosos y empiezan a realizar procedimientos de trabajo inseguros. La ignorancia o la instrucción inadecuada, es importante evaluar también desde la parte técnica cómo los supervisores están pasándole la instrucción al personal y si todos los supervisores coinciden con la misma instrucción a sus colaboradores, porque por ejemplo cuando yo trabajo en industria de turnos rotativos, el supervisor de la mañana puede dar una instrucción, el de la tarde tendrá que hacer lo mismo, pero le puede variar alguna cosa y el de la noche haga una cosa completamente diferente.
¿sí? Y nosotros cuando manejamos mandos medios o cuando somos mandos medios, también tenemos que ser retroalimentados. La falta de planificación, eso es inadmisible en un equipo de trabajo. Yo tengo que tener completamente claro cuál va a ser el orden de mi día. Si yo no lo tengo claro, pues no tengo un norte. Si no tengo un norte, pues no va a poder cumplir los objetivos de la implementación de este sistema. Y definitivamente el exceso de confianza, que el exceso de confianza es el que nos está matando a todos en este momento. Y literal, porque si no, miren y analicen las estadísticas epidemiológicas frente a los contagios que tenemos en las ciudades capitales con el tema de COVID-19. El gobierno nacional dijo, nos vamos a reactivar paulatinamente, pero reactivar no tiene nada que ver con descuidarse, con hacer las cosas de manera inadecuada o con olvidarse de los protocolos de bioseguridad, ¿sí? Y encontramos gente en la calle que todos los días hace cosas y hace conductas completamente inadmisibles por un tema de exceso de confianza, ¿sí? La metodología me lleva a mí a identificar y definir operacionalmente conductas críticas relacionadas a la seguridad, ¿sí? Entonces, yo empiezo a trabajar al individuo desde su personalidad, mirando los antecedentes. ¿Cuáles son esos antecedentes? Pues los métodos de trabajo dentro de su actitud y voy viendo cuáles son las acciones que yo estoy observando de esa actitud, que ya ahí trabajamos el tema de la conducta. Esto es un modelo que manejaba Thomas Krauss en 1990 y se lo añadió a la metodología de comportamiento seguro. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, señores? No, señor. No, Ok. señor. No, señor. Listo, entonces, acciones de seguridad. Un involucramiento total de las personas en políticas, estrategias y programas de seguridad. Recuerden que aquí nos podemos soportar también desde la parte legal con lo que a nosotros nos dice el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Ley 50 de 1950 con el Reglamento Interno de Trabajo que está adjunto al Código Sustantivo del Trabajo. Es obligación de los trabajadores cumplir con las normas, políticas y procedimientos que haya en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Tiene que haber un proceso de capacitación continuo. Aquí, muchachos, los procesos de capacitación hoy en día nos cambiaron. Nos exige que nos tengamos que reinventar con las capacitaciones, ¿sí? Las capacitaciones pueden ser virtuales, las evaluaciones yo las puedo ya hacer en listas, en formularios de Google, por ejemplo. Yo debo verificar realmente la eficacia y la eficiencia de esa evaluación, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Yo estoy dictando en este momento una capacitación, por ejemplo, de manejo de sustancias químicas. Ok, yo evalúo, pero 3 meses después yo nuevamente hago una reevaluación para realmente medir conocimientos técnicos frente a esa capacitación que se dio 90 días atrás, ¿sí? Y el proceso de capacitación definitivamente tiene que ser continuo. Debo generar procesos de seguridad basado en la conducta, identificando comportamientos críticos, identificar las causas raíces de esos comportamientos críticos. Debo generar las acciones potenciales para poder disminuir esos comportamientos, desarrollar planes de acción, implementar ítems de acción, o sea, las actividades a desarrollar y definitivamente tengo que estar retroalimentando. Y dentro del sistema de administración para el control de riesgos operacionales, o sea, ya cuando yo hablo de máquinas, equipos y herramientas, yo tengo que tener un análisis de tareas críticas. Ustedes perfectamente pueden consultar la NTC, Norma Técnica Colombiana 4116, que habla de análisis de tareas críticas, ¿sí? Hay también muchos tutoriales en YouTube que hablan de la norma técnica y les van a servir de ayuda. El inventario de criticidad de esas tareas críticas y establecer los estándares de seguridad. Recordando que cuando yo voy a diseñar un estándar de seguridad pasa exactamente lo mismo, ¿no? Yo debo involucrar al jefe inmediato de ese equipo de trabajo y a cada uno de los integrantes de ese equipo de trabajo para que no vayan a sentir que yo los estoy excluyendo. Que yo porque vi 5 o 6 comportamientos inseguros, entonces al otro día diseño un estándar de seguridad, lo publico y les digo, esto es lo que tienen que hacer, notifíquese y cúmplase, que es lo que generalmente pasa en las organizaciones. No, ellos tienen que estar involucrados
para que realmente haya una toma de conciencia. El compromiso de la gerencia, tiene que haber un liderazgo y compromiso total de la gerencia, y cuando hablo total es que si 3 veces baja al punto de venta, al área de producción, a donde sea, tendrá que cumplir con todos los protocolos que haya en materia de seguridad y salud, ¿sí? Pero eso también tiene que estar implícito desde la política y desde los objetivos que yo empiezo a trazar en la construcción de mi sistema de gestión. Entonces, por ejemplo, la compañía donde yo trabajaba antes, a la actual compañía donde laboro, nosotros teníamos dentro de nuestra política institucional por casa matriz que el gerente cada 2 meses debía realizar inspecciones de seguridad conmigo. Eso significaba que al final del año el gerente había realizado 6 inspecciones de seguridad y quien hacía el informe era el gerente, no era yo. Y el gerente me tenía que entregar ese informe a mí. Entonces, con eso, también yo empezaba a trabajar la percepción del riesgo en la gerencia de manera diferente, ¿sí? Hay que fomentar el trabajo en equipo, ¿sí? Los equipos de alto desempeño funcionan cuando realmente tienen un enfoque crítico, ¿sí? Cuando realmente tienen esa formación para ser equipos de alto desempeño. De lo contrario, serán un grupo de personas que empiecen a tocar temas aislados y que no lleguen a ningún propósito. Promover la efectividad estratégica del negocio, orientar el comportamiento de las personas y propiciar la mejora continua de seguridad a través del proceso de mejoramiento continuo, que esto pues lo podemos hacer perfectamente desde el sistema de gestión. El análisis de la secuencia, o sea, antecedente-conducta, las consecuencias son determinantes, los determinantes, perdón, más poderosos de la conducta que los antecedentes. Entonces, el análisis de antecedente-conducta involucra los siguientes principios. Los antecedentes y las consecuencias influyen en la conducta de forma diferente. ¿Sí? Para mí, siempre he pensado que cada acto tiene una consecuencia. Puede ser positiva o puede ser negativa. Pero para un trabajador que tenga una percepción del riesgo completamente diferente y sea un trabajador que siempre realiza conductas inseguras, pero no le pasa absolutamente nada, si hace ese ejercicio de acto igual a consecuencia, no va a concluir lo mismo que concluye Julio César Rubiano. Va a decir, no, pues es que eso igual no aplica para mí porque es que yo lo hago así desde hace 15 años y las cosas me funcionan supremamente bien. Las consecuencias influyen fuerte y directamente en la conducta. Los antecedentes influyen indirectamente en la conducta y predicen consecuencias. ¿Listo? Características que pueden determinar el grado de consecuencia, pues está el tiempo, ¿sí? Una consecuencia que ocurre tan pronto sea una conducta, influye sobre esta en forma más efectiva que una consecuencia que ocurre tiempo después. ¿Qué significa esto? Cuando yo estoy influyendo una conducta de manera inmediata, la consecuencia también se está viendo de manera inmediata, pero cuando yo me demoro en hacerle la intervención, al final el reflejo de esa conducta y el análisis de esa conducta que tiene que hacer el trabajador, esa conclusión la va a hacer tiempo después, él no lo va a hacer inmediatamente y no va a llegar a ese ejercicio metodológico que es el que nosotros queremos llegar. Tenemos que ser consistentes. Esto no puede ser de que el lunes lo hago, el martes no, el miércoles tampoco y el jueves sí y el viernes no. Esto tiene que ser de todos los días. Está científicamente comprobado que cuando yo realizo una actividad durante 21 días seguidos, ya mi cerebro, ¿sí? Desde el hipotálamo, se empieza a programar para que yo esa tarea la vuelva un hábito y ese hábito lo vuelva una conducta. Las conductas tienen que tener un valor de significancia. ¿Qué significa eso, señores? Una consecuencia favorable influye sobre la conducta de manera más poderosa que una desfavorable. Entonces, cuando yo abordo al colaborador, siempre lo saludo, siempre le deseo muy feliz día, siempre le hago la invitación a que trabajemos juntos una metodología, lo llevo a decirle, voy a estar aquí acompañándote mientras desarrollas tu trabajo para poder estar analizando cómo lo desarrollas. Al final del ejercicio vamos a hacer una retroalimentación.
Y cuando yo hago la retroalimentación, siempre empiezo por lo positivo. Y yo nunca digo no, no se puede o nunca, porque la programación neurolingüística automáticamente me va a llevar a que todos esos refuerzos positivos que yo hice con el colaborador se vayan a un segundo plano. Palabras como una posible oportunidad de mejora que tienes para esto, ¿qué podría ser? Que él mismo lo vaya analizando y lo vaya sacando. Te agradezco mucho por haber hecho este ejercicio conmigo. Te agradezco por haberme enseñado cómo realizas tu trabajo. Hoy aprendí más a nivel operacional del proceso que tú realizas. Eso le da significancia y le da valor a la implementación de nuestro modelo. ¿Sí? El rol secundario de las actitudes es un antecedente de conducta. Entonces, los antecedentes, como lo venimos hablando, vienen con unas consecuencias y eso pues viene amarrado a la conducta. Las actitudes, ¿sí?, que son propias del individuo, vienen amarradas con una serie de creencias, con normas subjetivas. Recordemos que la subjetividad no genera un valor objetivo claro o un control percibido del riesgo. Entonces, por ejemplo, mi creencia es que pues yo no le creo al de seguridad y salud en el trabajo, porque yo he trabajado así, mi papá trabajó así y nunca nos pasó nada y nosotros no estamos enfermos. Norma subjetiva, pues que yo conozca parte de un procedimiento operativo normalizado, parte de un estándar de seguridad, y yo crea que porque conozco parte, yo ya puedo hacer la conclusión de cómo lo voy a manejar de aquí en adelante. ¿Sí? O un control percibido del riesgo. Pues listo, yo estoy viendo que la máquina no tiene guarda de seguridad, pero entonces si yo espero a que la mordaza esté arriba, entonces yo meto la mano porque la mordaza está arriba y se demora en bajar, por ejemplo. ¿Sí? Tengo que evaluar las habilidades y las destrezas que tiene ese trabajador para poderlas estar reforzando. Tengo que ver las condiciones favorables de la conducta, siempre le tengo que estar reforzando lo positivo y definitivamente pues tengo que tener una disponibilidad de elementos de protección personal. Pero aquí también hay una parte importante. Si yo estoy interviniendo conducta, estoy interviniendo hábitos, también paralelo debo ir trabajando en las condiciones inseguras, porque yo puedo quererme mucho, yo puedo tener un gran sentido de pertenencia, tener una percepción del riesgo bastante grande, pero si me toca trabajar en una máquina que no tiene dispositivos de parada, que no tiene bloqueos, que no tiene guardas de seguridad, por más que yo me quiera, en algún momento me voy a accidentar. ¿Sí? Entonces, ese trabajo tiene que ser paralelo. Eso no podemos dejarlo solamente que, bueno, él cambió su conducta y ya. No, eso tiene que ir amarrado a un trabajo mancomunado para poder disminuir los factores de riesgo presentes en los ambientes de trabajo inseguros. El proceso de mejoramiento de la seguridad, ya lo hemos hablado, identificamos los comportamientos críticos, identificamos sus raíces, generamos las acciones de mejora, evaluamos esas acciones para ver si realmente son efectivas o no, porque si no son efectivas, tenemos que generar otras acciones para poder realmente asegurar que esas causas raíces que identificamos puedan ser eliminadas. Desarrollamos los planes de acción e implementamos ya esos ítems que hayamos podido mejorar dentro de los planes de acción. Si el problema se resuelve, solamente hacemos seguimiento. Si el problema no se resuelve, tenemos que volver nuevamente a revisar las acciones que nosotros tomamos para poder desarrollar esos planes, para poder disminuir las causas potenciales de esas conductas inseguras. Y aquí ustedes van a tener un ejercicio bastante importante porque uno a la primera no le pega, muchachos. Entonces, no vayan a sentir esa frustración que ustedes hayan hecho un trabajo con los supervisores y un trabajo con los colaboradores y crean que hay unos planes de acción que pueden pegarle a esas causas raíces y que al final del ejercicio no le pegaron. Pues tocará volver a establecer nuevamente planes de acción, ¿sí? Y el establecimiento de planes de acción tiene que ir acompañado de metodologías que nos permitan realmente generar planes de acción eficaces. Metodología de los 5 por qué, por ejemplo.
¿sí? Metodología de espina de pescado. Son importantes, son las que pues más recomiendo porque son las más fáciles de manejar para poder realmente entrar a identificar comportamientos críticos. ¿Cómo vamos cambiando los hábitos? Las destrezas, entonces tenemos que ir interviniendo las destrezas, tenemos que ir viendo el conocimiento que tiene ese individuo, no solamente el conocimiento desde la parte técnica, sino el conocimiento desde la parte de seguridad, ¿sí? Para saber qué y por qué necesita ese individuo cambiar, ¿sí? Y tiene que haber un compromiso manifiesto de querer cambiar, pero ese compromiso manifiesto se espera que ya lo tenga el trabajador cuando yo lo he podido motivar, cuando yo lo he podido enganchar en esa motivación positiva. Entonces, cuando yo tengo esos tres componentes, yo genero una sinergia y empiezo a cambiar los hábitos inseguros por comportamientos seguros. Una vez nosotros ya hemos implementado esta metodología, empezamos a realizar comités para analizar los datos. Esos comités, ¿quiénes lo integran? Lo integra el área de seguridad y salud en el trabajo, lo integran los supervisores o jefes de área, ¿sí? Y si tienen departamento de calidad, pues lo integra el departamento de calidad. Ahora, si son solamente ustedes solos contra el mundo y los supervisores, pues entre ustedes y los supervisores. Por ahora, porque luego el proceso va a crecer. Créanme que va a crecer y van a involucrar más personas, ¿sí? Al final del ejercicio, en el trabajo en comité, pasado el año, también va a participar la gerencia. Y la gerencia debe participar porque ya tenemos nosotros un programa que es maduro y que ya está funcionando y que ya está empezando a dar resultados. Debe haber un cronograma de observaciones programadas, ¿sí? Un cronograma de observaciones espontáneas para que nosotros podamos realmente determinar si las cosas están cambiando o es que los muchachos solamente están cambiando cuando uno los ve. Importante que para este punto ustedes se pueden apoyar mucho en las cámaras de seguridad. Entonces yo cuando quiero ver comportamientos inseguros en cualquiera de los turnos de producción, sobre todo los de la noche, pues yo hago aleatorio y entonces empiezo a mirar por áreas y empiezo a revisar cámaras de seguridad. Y entonces podemos trabajar ahí esos comportamientos para que ellos comprendan que la seguridad tiene que ser un valor integral, que cuando yo soy íntegro yo hago las cosas bien, inclusive hasta cuando no me están viendo. Que esa es la diferencia entre ser honesto e íntegro. Yo soy íntegro cuando yo hago las cosas bien, incluso cuando nadie me ve. ¿Sí? Debe haber integración en todas las otras funciones de la organización. O sea, esto tiene que ser transversal, como les dije, esto debe tocar a toda la organización, incluso a aquellas áreas administrativas que no tienen nada que ver con el proceso productivo, para que entiendan que cuando quieran darse un paseíto por la planta, cuando quieran hacer alguna cosa, tendrán que cumplir también con unas políticas de seguridad en aras de poder dar un ejemplo positivo a toda la población laboral. ¿Sí? Se debe evitar actuar como policía o castigar a individuos por comportamientos inseguros. Esto no solamente es para la metodología de seguridad basada en el comportamiento, señores, esto también es para el diario vivir de nuestra profesión. La seguridad y salud en el trabajo nos lleva a gerenciar los riesgos, a administrar los riesgos. Esa actitud policiva ya se acabó. Yo no soy partidario, por ejemplo, cuando me llegan contratistas y me llegan con vigías, que en algunos casos han sido también colegas de universidad y que me llegan allá a quedarse allá todo el día viendo un equipo de trabajo sin hacer nada más, como si no tuvieran trabajo que hacer en una oficina. Entonces, a eso tenemos que llegar. No podemos ser policías porque en el momento que no estemos, las cosas tienen que funcionar igual. O háganse en esta pregunta. Ustedes están en su casa a las 10 de la noche y los llaman y les dicen, la planta se incendió. ¿Será que es que yo voy a poderme teletransportar en 2 segundos y yo tengo superpoderes para evitar que la planta se incendie o explote? No. Pero desafortunadamente no sé en qué momento histórico en algunas organizaciones creen que porque uno es el de seguridad y salud en el trabajo tiene superpoderes. No, los superpoderes son compartidos entre todos para que todos realmente podamos trabajar en equipo el tema de la seguridad y salud en el trabajo. Algunos errores en la aplicación del sistema. Cuando la modificación de comportamientos
no se aplica correctamente porque es manipulativa. Nosotros no podemos manipular el cambio de comportamiento. Lo que debemos hacer es que el trabajador sea consciente y él desee, tenga un deseo manifiesto de querer cambiar ese comportamiento, porque en las conclusiones y los análisis que él realiza, él se está dando cuenta que sistemáticamente, si él no cambia ese comportamiento, se va a accidentar. Si se va a accidentar, su nivel de calidad de vida se va a disminuir. Si se disminuye, también va a tener afectaciones desde el punto de vista social. Pero eso tiene que ser manifiesto y expresado por el trabajador. Pero si yo lo empiezo a coartar o lo empiezo a manipular, no voy a tener éxito en la implementación de la seguridad basada en el comportamiento. Cuando no se logra el involucramiento de todos los empleados, es un programa más. Por eso es que lo tenemos que vender muy bien desde la gerencia para que esto realmente tenga éxito. Cuando no tiene un enfoque práctico, es un ejercicio teórico. Claro, ¿cuál es el enfoque práctico? El enfoque práctico que busca la metodología de seguridad basada en el comportamiento es generar una cultura de seguridad, un valor que ya es propio en cada individuo para poder mejorar no solamente su seguridad, su autocuidado, para mejorar la productividad, disminuir el ausentismo, disminuir los accidentes laborales. Cuando no hay un compromiso gerencial visible y demostrado, es un fracaso seguro, créanlo. Si ustedes, señores, y esto sí ya es criterio profesional de cada quien, si ustedes llevan 6 meses tratando de implementar esto, pero ustedes cada vez que bajan, ven que un supervisor o ven que la gerencia está haciendo lo contrario a lo que ustedes están solicitando, recomendando, es mejor que cancelen la metodología, porque no va a haber ningún éxito. Es mejor que la cancelen, que dejen por escrito por qué la están cancelando y que si hay un compromiso diferente desde los otros actores de la organización, pues se retoma la actividad. De lo contrario, no vamos a tener éxito en la ejecución. Ya, pues aquí ya el espacio es para ustedes, señores. Si quieren un aporte, una duda o alguna inquietud. Dar el espacio para preguntas al conferencista. Estamos pendientes entonces cualquier duda para resolverla desde el enlace de Julio. Están pendientes para Buenas entonces, noches. sí, ya, Profe Carlos, buenas noches. buenas noches. Mi nombre es Leonardo. Quisiera hacer una consulta al conferencista. Leonardo, buenas noches, te escucho. Muchas gracias. Pues primero que todo, gracias por la información. Es muy valiosa y es muy interesante la temática. En mi caso, trabajo en una compañía de más de 1000 trabajadores y que tiene muchas de las condiciones mencionadas anteriormente. Me interesa la temática, pero tengo una consulta. Si tenemos diferentes sedes a nivel nacional, donde el comportamiento pues, se ha venido evidenciando eh, que es altamente generador de accidentes, ¿cómo genero yo la intervención o cómo planteo el programa o el proyecto frente a un grupo de trabajo tan grande o al tamaño de la compañía? ¿O se enfoca directamente en sedes o en zonas críticas? Porque si no, entonces sería a muchos más años en la implementación. Leonardo, tuve esa misma situación en una compañía donde yo laboraba, solamente en la regional suroccidente éramos 8.000 personas. Sí, Entonces, lo que hicimos fue un trabajo de formación de líderes en el modelo de seguridad basado en el comportamiento. Cada zona, porque esas estructuras organizacionales tan grandes, requieren que en cada zona haya una persona que lidere el tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Porque uno solo no puede. Con más de sí, 1.000 claro. personas, uno solo no puede. Entonces, lo que yo hago es, escojo un grupo, ¿sí? De personas, un grupo específico y les hago la formación en la metodología para que todos paralelos empecemos a trabajarlo, además porque es que hay una connotación
con esas organizaciones que tienen sedes a nivel nacional. Recuerden que el cambio comportamental también tiene una barrera y es el factor cultural, ¿sí? Porque, por ejemplo, el comportamiento de un individuo de Antioquia no es igual al comportamiento de un individuo de cualquiera de nuestras costas pacíficas, Atlántica Pacífica, perdón, y no es igual al comportamiento de una persona del centro del país, ¿sí? Entonces, yo no le puedo llegar al costeño como le llegó al paisa, y yo no le puedo llegar al paisa como le llegó al bayuno, y yo no le puedo llegar al bayuno como le llegó a la gente de los llanos, porque si no me puedo quemar. Entonces, cuando yo tengo mi grupo élite para la formación en el modelo y cada uno de ellos entendiendo, obviamente desde la objetividad, ¿no? Sí, porque tiene que haber un trabajo bastante objetivo. Desde las limitantes que nosotros tenemos, desde nuestra idiosincrasia cultural, ya sabemos cómo vamos a empezar a motivar a ese grupo de personas. Empezamos a trabajar y aquí el esfuerzo sí es mancomunado porque las reuniones sí tienen que ser por lo menos una semanal para poder ver avances, para que haya una retroalimentación de todas las sedes, para saber si todos vamos a la par o si hay alguna sede que se esté quedando y si esa sede necesita apoyo, ¿ya? Para poder estar generando los planes de contingencia. Pero ante este panorama, yo puedo formar gente en el modelo, ¿sí? Y la ARL te puede generar esa formación de seguridad basada en el comportamiento. Ahora, si quieres una formación mucho más extensa, ¿sí? Mucho más específica, también hoy en día las ARLs cuentan con proveedores para ese modelo. Obviamente la capacitación sí es un poco costosa, pero hay compañías que toman la decisión, no de gastar las horas con la ARL para evitar gastar esas horas de retorno y lo hacen pues con empresas independientes. Pero la recomendación, creas tu equipo de trabajo, haces la formación de los líderes en el modelo y lo que haces es realizar reuniones de alto desempeño con ese equipo de trabajo a nivel país, ¿sí? Y empiezan a hacer la retroalimentación y la alimentación pues de la base de datos para poder ver por zonas qué es lo que se ha encontrado y qué es lo que se ha detectado. Y ahí yo estoy haciendo un feedback. Comprendo. Vale, muchas gracias. Con mucho gusto. Sí, buenas noches. Mi nombre es Luis Fernando Nava. Yo quería hacerle una pregunta. Es que ahorita hablabas respecto a la conciencia del trabajador, pero es que pues, desde mi punto de vista, yo no tengo cómo medir la conciencia del trabajo respecto o frente al riesgo. Yo le puedo medir el comportamiento. Entonces, ¿cómo podríamos manejar esa situación ahí? Porque pues creería yo que ese tema conciencia habría que como reevaluarlo ahí. No sé si de pronto esté desenfocado. ¿Qué me puedes colaborar ahí, por favor? Luis Fernando, la conciencia se puede medir con el grado de motivación, ¿sí? Porque es exactamente lo mismo que cuando como ciudadano yo voy a abordar el transporte público, ¿sí? El transporte masivo, por ejemplo, y yo sé que yo tengo que subirme por la derecha y bajarme por la derecha, ¿sí? Y que ese es un estado de conciencia social que me invita a mí a cumplir una norma que ya todos sabemos, pero yo no lo hago por una sencilla razón, porque yo no lo quiero hacer. Entonces lo que tengo que buscar es qué está motivando a ese trabajador para que su estado de conciencia lo lleve a realizar actos inseguros y no comportamientos seguros. Siempre les traté de reiterar aquí, en este conversatorio, que yo puedo intervenir los actos inseguros desde la parte personal y emocional del trabajador. Cuando yo hago actividades donde involucro a la familia, donde involucro lo que él más quiere, el impacto es supremamente positivo. Por ejemplo, yo tuve éxito con una actividad que realicé en donde yo le decía a mis trabajadores, por ejemplo, Juan, ¿sabías que en Colombia se presentan 100.000 accidentes al año donde se involucra el riesgo mecánico? No, jefe, yo no sabía. ¿Vos qué pensarías si esta persona llegara a tener un accidente por riesgo mecánico? Y pum, automáticamente yo le pasaba la foto de un hijo, de la hija, de la esposa o de la mamá.
que me pase cualquier cosa a mí menos a mi familia. Entonces yo lo llevaba, ya después de que él estaba así de impactado por ese cuestionamiento, yo lo llevaba a que él racionalizara por qué, si se estaba preocupando por su grupo familiar, si se estaba preocupando por su grupo social, ¿por qué no podía comprender desde su conciencia que para poder tener ese equilibrio con su grupo familiar o su grupo social, era de vital importancia que él estuviera bien? ¿Por qué él se excluía de ese grupo cuando él estaba pensando en su seguridad, pero no en la de él? Entonces, cuando ellos llegan a ese momento de reflexión, ¿sí? Ya estamos hablando de un grado de conciencia. Cuando llegamos a ese momento de reflexión, cuando hacemos ese análisis introspectivo, donde el trabajador dice, sí, tienes razón, yo he estado haciendo esto así y tengo que empezar a trabajar para hacerlo de una forma diferente. Pero con cada persona la motivación es diferente, ¿sí? Con cada persona. Por eso es que nosotros nos tenemos que apoyar mucho en el tema de gestión humana. Tenemos que verificar con los supervisores cómo es el desempeño, con quién se relaciona, ¿sí? Tenemos que hacer un trabajo supremamente arduo y mancomunado para poderle llegar a todos diferente, porque, por ejemplo, a ti Luis Fernando te puede motivar salir a trabajar porque tienes unos objetivos y tienes unas metas y unas aspiraciones completamente diferentes a las mías, por ejemplo, ¿sí? Y así con toda la planta de personal, con todos. Unos están estudiando, perdón, están trabajando porque están ahorrando para su casa, otros están trabajando porque necesitan un ingreso adicional para entrar a estudiar, otros están trabajando porque necesitan aportar en su casa. Entonces, cuando yo empiezo a reunirlos en grupitos pequeñitos y les empiezo a generar esa inquietud, ¿sí? De manera positiva le empiezo a resaltar, el estado de conciencia cambia. Y cuando nosotros hablamos del estado de conciencia desde la seguridad y salud en el trabajo, es lo que nosotros ya vemos materializado en conductas y comportamientos seguros. Muchas gracias, muy amable. Con muchísimo gusto. Buenas noches. Yo Buenas tengo noches. una duda. Cuando usted nos habló, bueno, cuando nos hablaron del análisis de las tareas críticas, ¿cierto? Según la NTC 4116, entonces ahí nos decían que se deben de ir marcando estándares, ¿cierto? Y que siempre se deben de involucrar, pues, como al personal, a los colaboradores. Si yo veo que estos estándares, pues, no sé, o sea, no están llegando como al objetivo que yo tengo, estos, ¿cada cuánto yo los puedo cambiar? Tú no tienes ningún margen de tiempo para cambiarlos, Mónica. Lo que pasa es que ahí el cuestionamiento de si no me está llegando al objetivo es porque de pronto en el levantamiento de esas tareas críticas, de acuerdo a la metodología de la NTC 4116, no fue la adecuada. Esto es muy común que pase cuando yo apenas estoy aprendiendo a manejar la metodología, porque yo empiezo a enlistar todas las actividades que hace el trabajador. Pero como profesional en salud ocupacional, como pues yo no me puedo sacar los factores de riesgo y los peligros asociados de la cabeza, entonces yo siempre voy a relacionar sus actividades a un factor de riesgo posible y a una generación de una consecuencia. Pero entonces yo tengo que hacer el trabajo objetivo realmente para verificar cuál de esas actividades va a llegar a una generación de pérdida significativa para el trabajador. ¿Sí? Y la misma metodología te lo dice. Tiene que verificar que haya una generación de pérdida real. Sí, porque si tú me vas a enlistar una tarea, que la tarea le va a dar un golpe y pues del golpe ya pues 3, 4 horas de incapacidad, pues sí, listo, un accidente incapacitante y buscamos evitar esa lesión. Pero me dejas por fuera, por ejemplo, una actividad que le puede generar mayores días de incapacidad o una pérdida significativa para el trabajador, pues entonces estamos en la nada. Cuando yo hago ese listado y yo ya saco las tareas críticas, ahí es donde yo empiezo a estandarizar. Si en el momento de estandarizar, Mónica, yo lo estoy concertando con el trabajador y eso no me genera efectividad, entonces significa que dentro del diseño del análisis, algo desde la parte operacional no fue revisado y no fue contemplado dentro del estándar de seguridad. Por eso cuando yo construyo un estándar, yo siempre debo involucrar al trabajador y al jefe inmediato. Cuando estamos hablando de máquinas, también tengo que involucrar al mantenimiento, ¿sí? Una vez yo los he involucrado y yo he diseñado el estándar,
yo lo tengo que validar con los actores que me apoyaron en la construcción de ese estándar. Cuando ya lo he validado con ellos, que eso debe quedar en un acta, yo ya lo socializo. Cuando yo lo he socializado, que también debe quedar en un acta, yo entro a un proceso de capacitación. ¿Sí? Ese es el método para nosotros poder realmente construir estándares de seguridad. Lo que nos pasa realmente en la vida cotidiana es que diseñamos el estándar y lo colocamos a notifíquese y cúmplase, sin haber visto las partes interesadas dentro del proceso productivo. Entonces, ahí es donde también se presenta ese margen de error. Si en el otro escenario tú lo implementaste, has visto que pues, el margen de error es muy bajo o no lo hay, pero con el tiempo cambia algo en el proceso productivo, la metodología de trabajo cambia o hay alguna adecuación o hay alguna intervención desde ingeniería diferente, ahí yo entro a cambiar mi estándar de seguridad, ¿sí? De hecho, mi estándar de seguridad también cambiaría si yo ya no estoy utilizando un elemento de protección personal X porque hicimos una adecuación desde ingeniería, ¿ya? Pero para la pregunta inicial, yo tengo que enlistar realmente las tareas críticas. Si yo he enlistado de más, ahí me va a pasar lo que tú me estás manifestando. Está bien, muchas gracias. Con mucho gusto, Mónica. No sé si alguien más tenga alguna duda, alguna inquietud, o Carlos. Quería pues, darle las gracias por la conferencia, muy interesante. Espero que, pues, si es posible, nos compartan las memorias de esta. Y muchas gracias. Que tengan una buena noche. Tengo que retirarme, que tengo otra cosa pendiente ahorita. Gracias. Luis Fernando, muchísimas gracias. Y claro que sí, ya las memorias las tiene Carlos Londoño. Yo se las envié a él al correo en archivo PDF y pues ya él les replicará la presentación a cada uno de ustedes. Muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias por abrirme este espacio para hacerles la replicación de este conocimiento, señores. Les agradezco. Muchas gracias. Julio, muchísimas gracias por su conocimiento. Muchas gracias. Que estén muy bien todos. Muchas gracias por participar. Muchas gracias.